Bueno, hola, buenas noches. El día de hoy la encargada de la charla del grupo Ginecología de Interés es Mariana Saldarriaga, que es estudiante de octavo semestre. Ella nos va a hablar un poquito sobre examen físico ginecológico y los principales motivos de consulta. Gracias por asistir. Listo. Hola chicos, ¿cómo están? Como ya Vale me presentó, pues mi nombre es Mariana Saldarriaga, yo soy estudiante de octavo semestre de la universidad. Estoy muy contenta de que estén con nosotros en esta charla, de que se animen a participar y sobre todo no solo como espectadores, sino también como futuros expositores para próximas charlas. El motivo de esta charla es empezar como con una base inicial del abordaje ginecológico para que empecemos después a hablar de posibles patologías, de todas como las alteraciones que podemos tener en la consulta y esto pues como que nos dará un paso a seguir como listo, me llega tal cosa, entonces yo sé que tengo un esquema mental. Entonces, primero vamos a empezar como con unos aspectos claves. Hay que tener en cuenta de que todas las mujeres requieren evaluaciones ginecológicas de rutina. Idealmente debería ser una vez por año para las mujeres que tienen ya como vida sexual activa y si no tienen una vida sexual activa, por lo menos que empiecen a partir de los 18 años. La consulta es muy importante, es una excelente oportunidad que tenemos nosotros como médicos generales y como futuros ginecólogos para asesorar a pacientes sobre cómo tener un estilo de vida saludable, para minimizar sus riesgos. Hay muchos pacientes que tienen como conductas ya establecidas, que les dice la mamá, que les dice la abuela, y que de pronto no pueden ser como correctas para su salud. Entonces es muy importante nosotros como destruir estos mitos de una manera como más entendible para las pacientes, que ellas conozcan su cuerpo, que se apropien de su identidad sexual. También es importante saber que como la tamización del cáncer de cervix, a partir como de los 21 años debe ser como obligatorio de rutina para todas las mujeres o para aquellas niñas que de pronto, para aquellas menores de edad que de pronto empiecen su vida sexual de manera temprana. ¿Qué es lo ideal? Idealmente de los 21 hasta los 30 años tener un sistema 1-1-3. ¿Qué significa 1-1-3? Que yo tengo como dos citologías previas y si estas dos citologías, o sea, una citología al año otra citología y si estas dos citologías me salen como normales, que no tienen ninguna alteración, entonces yo ya empiezo a hacer como citologías de rutina cada 3 años. Y ya a partir de los 30 años hasta los 65 años se debe hacer cada año si tenemos una prueba de BPH, o sea, del ADN de BPH. Si solamente les vamos a hacer como una citología vaginal tumoral, debería ser cada 3 años como el sistema pues como anterior. Y también deberíamos tener en cuenta que la mamografía se debe hacer cada 2 años en todas las mujeres entre los 50 y los 69 años de edad. ¿Qué es importante aquí? ¿Cuál es nuestro papel también como médicos? Orientar a las mujeres, hacerlas partícipes de su salud sexual y decirles, venga, sí, las mamografías son a partir de los 50 años, pero hay un autoexamen de seno que se debía hacer en ciertas épocas, específicamente se podría hacer como 5 días después del periodo, al frente del espejo, mirar las mamas, todas las posiciones, o sea, tenemos que hacerlas a ellas partícipes y que ellas entiendan que también no solamente pueden como detectar sus anomalías en un consultorio, sino que ellas también pueden mirarse, pueden revisarse, pueden revisar su vulva a ver si de pronto encuentran alguna normalidad. Listo. Entonces, ¿qué es importante? También historia clínica completa. Como todos sabemos, tenemos que tener una historia clínica completa, es la base para cualquier consulta. Entonces, una anamnesis, un correcto motivo de consulta, una enfermedad actual bien como profundizada, una correcta revisión por sistemas, unos antecedentes completos que me permiten como determinar los riesgos que pueden tener estas pacientes y un examen físico también completo de genitales externos, especuloscopia si lo necesitamos y un tacto vaginal. Y también, podríamos hacer un examen mamario cada 2 años si la paciente de pronto no se ha hecho un autoexamen de seno o simplemente como por protocolo y por tamización. Listo. Entonces, en la anamnesis, ¿qué es importante? La edad. ¿Para qué? Para la tamización, como les había dicho ahorita, hay muchos pacientes que por pena, por miedo, no se hacen citologías, porque no saben cuándo se debe hacer una citología, porque piensan que esto solamente es como cuando tienen alguna alteración en el flujo, cuando tienen el olorcito como maluco, pero en realidad es importante que las pacientes vayan constantemente como a chequear su salud para mirar si de pronto la paciente está en una premenopausia o en una posmenopausia, si tiene una menopausia temprana, si tiene una menopausia tardía. También en menores de edad, porque sabemos que es un factor
como de riesgo muy importante el tema del abuso, de pronto que alguna paciente nos llegue especificando como que tiene alguna alteración, algún dolor y que nosotros sospechemos que de pronto pueda ser víctima de abuso sexual, porque las menores de edad generalmente son como más cohibidas, tienden a ser un poco más vulnerables y más manipulables, como para evitar expresar estas conductas de abuso. Y también la ocupación para mirar pues como conductas sexuales de riesgo, las trabajadoras sexuales, pacientes que de pronto tienen múltiples parejas sexuales, también es un factor de riesgo como para desarrollar tanto enfermedades de transmisión sexual como de pronto alguna infección. Entonces, ¿cuáles son los motivos de consulta y las enfermedades actuales como que tenemos más frecuentemente? Una paciente nos puede consultar o porque está bien, porque se quiere hacer un seguimiento y es muy responsable con su salud, o porque podemos tener una hemorragia uterina normal, podemos tener leucorrea, que es como esta salida de flujo anormal, podemos tener dolor o podemos tener unas lesiones en piel, que es muy importante. Esto se va a profundizar en futuras charlas, pero tenemos que tener en cuenta de que todas estas, como estos motivos de consulta, tienen unos factores que pueden desencadenar, que pueden ser como unos factores de riesgo o pueden tener unos síntomas asociados muy específicos. Entonces, por ejemplo, en las infecciones, que tengan prurito, cómo es la característica del flujo, cómo les huele, la consistencia, el dolor, hacia dónde se irradia, cómo empezó, si está asociado como a otros síntomas irritativos. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que una vez yo me encasille, como listo, esto podría ser como, tiene como características de leucorrea, tan, entonces, ¿qué factores de riesgo tengo yo para leucorrea? Preguntárselos todos. ¿Qué otros síntomas asociados puede tener? Preguntárselos todos y así irnos encaminando como poquito a poquito hacia un diagnóstico. Entonces, los factores de riesgo aquí se nos vuelven un factor muy importante como para determinar estas patologías. En la revisión por sistemas, importante pues en todas las mujeres que tengan como vida sexual activa y que estén como en esta etapa de vida sexual, preguntar náuseas, vómito, dolor mamario, de pronto que hayan tenido una pérdida de peso, mirar si de pronto hay algún riesgo de que la paciente esté embarazada, en caso, por ejemplo, de que no esté planificando o que el método de planificación no sea como muy adherente, como es el caso de las pastillas, que hay muchas mujeres a las que se les olvida o no saben cómo tomárselas bien cuando se les olvida. En antecedentes personales, importante preguntar por inmunosupresión, cáncer de mama, cáncer de cervix, síndrome de ovario poliquístico, endometriosis, en farmacológicos los esteroides también por la inmunosupresión, antibióticos previos. Hay muchas pacientes que tienen como costumbre, sobre todo cuando tienen como que sienten que tienen de pronto alguna infección urinaria, estas propagandas como en televisión o que le recomendó la amiga y hay unos óvulos de no sé qué y ellas se los ponen de manera rutinaria o clotrimazol, listo, porque tengo tal cosa y puede ser que no sea como que no sea administrada de manera adecuada o que simplemente ese no es el tratamiento para la patología que esté presentando. Entonces también es muy importante preguntar si de pronto tiene como estas conductas que como que se automediquen. También en quirúrgicos, todo lo que tenga que ver como con ginecología y obstetricia, tubectomías, histerectomías, de pronto que ha tenido curetajes o legrados. Y en toxicológicos, pues es muy importante el tabaquismo. Sabemos que el tabaquismo es un factor de riesgo para múltiples enfermedades y también sustancias psicoactivas porque también es un factor de riesgo para conductas sexuales de alto riesgo, vale, pues como la redundancia. En los antecedentes ginecológicos, muy importante preguntar la edad de la primera menstruación, que es la menarca, la fecha de la última menstruación y la menopausia, pues como la edad en la que tuvo la menopausia o si todavía pues no la ha tenido. En cuanto a los ciclos, ¿cuál es la frecuencia? Es decir, la duración, si le dura 2, 3 días, 5 días, una semana. Por ejemplo, en las pacientes que iniciaron con un nuevo anticonceptivo, si de pronto llevan un mes completo, 2 meses sangrando diariamente. ¿Cuál es la regularidad de esos ciclos? Tenemos que como el rango normal de la regularidad de los ciclos va desde los 21 hasta los 35 días. Todo lo que se nos salga como de ahí, hay que empezar a analizar qué de pronto puede estar pasando con esta paciente. Y la cantidad, porque ahí presentamos muchas pacientes que tienen sangrados muy abundantes, que tienen que estar cambiando las toallas empapadas cada muy poco tiempo, que de pronto utilizan toalla y utilizan tampón, de esos tampones súper. O sea, hay que mirar que de pronto la paciente no esté teniendo una hemorragia uterina normal, que es uno de los temas que vamos a ver también posteriormente. La fecha de la última citología, ya sabemos que las citologías van hasta los 65 años y desde los 21 años. Entonces, a ver, saber cómo fue, cómo salió, qué resultados pues como arrojaron en la citología y todo eso se debe como apuntar. Todo eso debe estar como bien escrito para nosotros saber cada tanto tenemos que hacer un seguimiento o si hay que hacer de pronto algún examen adicional.
Y también en la fecha de última mamografía en las pacientes pues, mayores de 50 años, y en la mamografía nos reportan algo que es como el BRATS, entonces también apuntar como tal, salió BRATS tal, como por ejemplo el 1 y el 2 son de bajo riesgo, pero entonces ya a partir del 3 hay unos seguimientos más periódicos y así sucesivamente. También en la planificación, los métodos actuales que ha tenido, los métodos previos, o si la paciente desea iniciar a planificar. Es muy importante que nosotros también hagamos parte como de este programa de promoción y prevención, de decirles, miren, hay estos y estos métodos, escoge cuál es el que más te gusta, cuál es el que más se acopla como a tu estilo de vida y a lo que te gustaría hacer. Hay pacientes que en 5 años no quieren tener un hijo, en 10 años, o simplemente dicen como, bueno, de pronto en un año yo lo quisiera tener. Entonces ahí podremos decir, mira, entonces tienes estas opciones, tenemos anticonceptivos orales, tenemos dispositivos intrauterinos, hay unos que duran más, unos que duran menos, y explicarle como todos estos efectos adversos que podrían tener, como toda la disponibilidad de métodos que pueden tener al alcance. Que es importante, muchachos, no podemos como decirles a los pacientes, mira, este es tu método anticonceptivo. No, les desplegamos los métodos anticonceptivos y que la paciente pueda elegir, que se sienta apropiada de su salud sexual y diga, después de yo conocer como cada uno de los factores de riesgo, cada uno de los dispositivos que tengo, yo me voy por este es el que quiero utilizar. También tenemos que tener en cuenta la vida sexual, la orientación sexual, principalmente pues como por los métodos de barrera. Sabemos que tenemos el condón, pero también tenemos el condón que es como un dispositivo que se pone en la vulva en las relaciones sexuales como de lesbianas, por ejemplo. Compañero que de pronto tenga ITS, el número de parejas sexuales que tenga recientemente, esto sin estigmatización. O sea, no decir como, uy, tienes tantas parejas sexuales, eres una promiscua, no, sino que mira, como tú tienes más parejas sexuales, como supongamos 2 parejas sexuales en los últimos 60 días, 3, 4, entonces es muy importante que utilices un método de barrera, aparte de un método de planificación, que tengas en cuenta estos factores, nada como estigmatizante decirle a la paciente es que no, es que tú, imagínate tú con tantas parejas sexuales, entonces tienes muchísimo riesgo, no, como de una manera neutral, asesorar a las pacientes. Las enfermedades de transmisión sexual y los juguetes sexuales es muy importante porque muchos pacientes de pronto no lavan sus juguetes, no los lavan de manera adecuada o utilizan lubricantes que no son adecuados y que dañan el material. Esto también es un factor de riesgo para que estas pacientes tengan como futuras infecciones. Y también el uso de espermicidas, que estos resecan la vagina, pueden como resecar mucho más fácil el condón, se puede romper más fácil. Entonces, todos estos factores los tenemos que tener en cuenta. En cuanto a la higiene, las duchas vaginales, sabemos que la vagina no se lava, no se le mete nada, absolutamente nada, ni vinagre, que muchas pacientes lo hacen, ni agua con jabón. ¿Por qué? Porque barremos todos los lactobacilos, hacemos la zona mucho más propensa a infecciones, entonces no se debe hacer y le debemos como decir a las pacientes el motivo por el cual estas cosas no se deben realizar. Protectores diarios, muchas personas, la mayoría de las mujeres, lo utilizan de manera rutinaria porque dice diarios, listo, lo puedo utilizar todos los días y tenemos muchas propagandas que dicen como se acopla a todos tus estilos de vida, a la ropa de deporte, a la ropa del trabajo, se acopla esto, se acopla lo otro. Entonces las pacientes creen que por tener flujo pueden tener protectores diarios, perdón, y esto es normal. Y en realidad no. Cuando tenemos esta capa de algodón, no permite que la vagina como que respire normalmente, se acumula mucho más calor, la secreción, muchas pacientes no se lo cambian como en el día que se debe estar cambiando, entonces imagínense ustedes tener una secreción vaginal ahí condensada en un protector diario, pues es un factor de riesgo importantísimo, es un cultivo para bacterias. Y también la ropa interior, lencería, esta ropa interior que es como de encaje, la ropa interior negra, idealmente es mejor que las pacientes utilicen ropa interior de algodón, que no sea muy ajustada, y que si quieren hacer uso como de estas lencerías o de tangas, pues que sea como la menor cantidad de veces posible, o sea, sí se puede utilizar, pero lo ideal es que no sea de uso diario. Listo. En cuanto a antecedentes obstétricos, embarazos, el número total de gestaciones que haya tenido, los partos que haya tenido, pues como parto por vértice espontáneo, cuántos ha tenido, si ha de pronto necesitado instrumentación, si de pronto ha tenido cesáreas, cuántas ha tenido y la razón por la cual ha tenido esas cesáreas, si fue de pronto por decisión propia, porque dijo, listo, yo quiero tener este parto por cesárea, que lo ideal sería que no,
o si de pronto venía un bebecito muy grande, si de pronto una ruptura temprana de membranas y el bebé no logró salir, si de pronto pues hay como algún factor de riesgo, también como apuntar todo eso. Los abortos, ¿qué es un aborto? Pérdidas fetales antes de la semana 20, entonces tenemos que decir, fue espontáneo, o sea, la paciente simplemente tuvo un aborto y ya, o fue inducido, de pronto la paciente se tomó algo, se indujo de alguna manera, y en qué semana como del periodo de gestación fue. Mortinatos, los bebecitos que nacen muertos, cuántos obviamente también hay que ponerlo, y cuántos bebecitos, pues como cuántos hijos tiene vivos actualmente. Entonces aquí abajito, no sé si puedan como ver mi cursor, tenemos cómo se pone, entonces se pone G de gestas, P de partos, C de cesáreas y la causa A de abortos, entonces ahí ponemos espontáneo o inducido, más la semana en la que fue, los mortinatos y los nacidos vivos. Como antecedentes familiares es muy importante, aparte pues como de todos los que siempre preguntamos, es importante preguntar sobre diabetes. Aquí es como cobra un papel muy importante, cáncer, siempre el cáncer va a ser como la pregunta de rutina en todos los antecedentes familiares, pero aquí es muy importante el cáncer de ovario, de mama y de colon. Sabemos que el cáncer de mama tiene como un patrón hereditario, entonces habría que mirar qué pacientes pueden tener un factor de riesgo como asociado a esto y de pronto alguna alteración congénita que puedan tener. Ya pasando como al examen físico, entonces, siempre vamos a revisar a estas pacientes en posición de litotomía o en posición de M, o sea, con las piernitas flexionadas, con la nalga lo más pegado posible a la camilla y siempre que vayamos a hacer un examen físico como de genitales femeninos, siempre mirada hacia el frente, nunca se hacia el lado, siempre con la vagina al frente. Tenemos que primero evaluar los genitales externos como tal, después hacemos una especuloscopia y por último haríamos un tacto vaginal. Yo primero veo y después palpo. ¿Por qué? Porque si yo entro primero, estoy entrando a ciegas, no sé qué estoy tocando, no sé qué estoy viendo. En cambio, si hago una especuloscopia antes, yo puedo mirar, ve, aquí veo tal lesión, aquí veo de pronto un pólipo, aquí veo esto, cómo se siente después. Entonces, al yo ingresar. ¿Qué es importante tener en cuenta antes del examen físico? Obviamente tener todos los equipos necesarios, una lámpara directa que tenga una buena luz, porque generalmente los consultorios tienen una luz de techo y no nos permite como ver muy bien los genitales. Tener el espéculo, a veces en los consultorios generalmente están los espéculos, perdón, como de plástico, que son como de pasta y son desechables, pero también podríamos tener unos que son metálicos, que son un poquito más rígidos y que pueden ser un poquito más fríos para la paciente, un poquito más molestos. Entonces, si de pronto tenemos como la facilidad de calentarlos, como echarles agüita tibia antes de y después ingresarlos, pues sería mucho mejor y menos incómodo para los pacientes. Lubricantes a base de agua y obviamente todo como examen debería tener guantes. Tenemos en cuenta, muchachos, que estamos tratando con personas. Esto es un examen en las que las pacientes se pueden sentir un poquito vulnerables. No es chévere como uno estar expuesto, exponer como sus genitales a una persona que uno no conoce, que generalmente esto se debe hacer de rutina, entonces es un poquito maluquito. Y para pacientes también que de pronto estén como el doctor en compañía de varios estudiantes, uno tener un acercamiento a estas pacientes, hablarles, mirarlas a los ojos, mira, yo te voy a hacer esto, o sea, voy a garantizar que tengas una buena privacidad, voy a correr la cortina, voy a ponerle seguro a la puerta y voy a evitar que tengas como una mayor exposición. Si yo solamente voy a mirar genitales, yo necesito que la paciente se quite la camisa. Simplemente camisa, todo lo que tenga como en la parte de arriba, quítate la parte de abajo, ponte tu bata, tu tranquilita, mientras yo voy haciendo otras cositas mientras tú te cambias. Cuando te cambies y te sientas cómoda, me dices y yo paso a revisarte. Tengo que explicar lo que les había dicho, qué les voy a realizar. Mira, esto es un espéculo, te lo voy a meter en la vagina, esto se va a abrir, es un poquito molesto, después te voy a hacer un tacto, pero todo esto es como para mirar que de pronto no tengas alguna alteración en tu canal vaginal. O sea, siempre como bien explicadito y así las pacientes como que van entrando un poquito más en confianza, entienden lo que se les está realizando y el motivo por el cual se lo están haciendo, para que su salud y pues como su integridad física no se sienta más vulnerable, más vulnerada de lo que ya está. Lo que les decía, advertir que puede generar molestias, esto no es un examen chévere, o sea, vamos a meter algo por el introito vaginal y idealmente que esté el acompañante presente en caso de menores de edad o los chicos que vayan a realizar como este examen, de pronto tener un auxiliar o como alguna mujer que esté presente como para evitar molestias, pues. Listo. En genitales externos. Entonces, preparación, lo que les había dicho, lavado de manos, guantes y glúteos, siempre como en el borde de la camilla.
lo más pegaditos posible y las piernas como en M. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el capuchón del clítoris, el clítoris, vamos a mirar los labios menores, los labios mayores, el himen, vamos a mirar también el ano, el periné, cómo están esas estructuras. Tenemos que tener siempre muy en cuenta la anatomía de los genitales femeninos, pues para saber qué es lo que vamos a entrar a mirar. Si yo no conozco la anatomía, si no conozco cómo se componen, pues voy a entrar como a ciegas, como, bueno, entonces, ¿qué estoy viendo? ¿Esto está bien? ¿Esto está mal? Siempre como uretra, orificio, pues como, si me entienden, como estar siempre como conscientes de qué es lo que estoy revisando. Para la inspección y palpación, entonces, ¿qué voy a evaluar? Siempre la distribución del vello púbico, que es el tanner. Recordemos que tenemos un tanner tanto para mamas y otro para genitales, pero también hay una tablita que ahorita se las tengo que como que concentra los dos. Vamos a ver la piel y la mucosa, que no tenga alteraciones, que no tenga como pólipos. Algunas pacientes de pronto por como índices de mala higiene pueden tener como piojos, entonces tenemos que tener como mucho cuidado también con eso. Cómo es la distribución del vello. Acuérdense, muchachos, que lo ideal es que las pacientes tengan vello. O sea, el vello es una cosa natural que tenemos todas las personas en nuestros genitales y que este es como una barrera protectora, o sea, también nos protege de infecciones. Entonces, tampoco hay que estigmatizar a las pacientes como, pero estás muy peluda. O sea, evitar también ese tipo de comentarios para evitar hacer vulnerables a las personas. Tampoco tenemos que entrar como a generar juicios de valor. Labios menores, labios mayores. Después vamos a evaluar como el introito vaginal como tal, el periné y el ano. Entonces, lo que les decía del tanner, tenemos un tanner para genitales y un tanner para mamas. Entonces miramos aquí como el vello púbico y la distribución. Esto principalmente lo hacemos como en pacientes menores de edad o pues porque ya en adultas ya es muy común que tengan como el estadio 5, que es el estadio adulto, pero igual esto se debe estar reportando. Y pues como todo el introito vaginal, mirar, por ejemplo, estas papulitas que vemos aquí son normales, que la mucosa está hidratada, sobre todo en pacientes que no han tenido la menopausia. Después de la menopausia, por la caída de los estrógenos, es más normal que las pacientes tengan una vulva mucho más reseca, más pálida, y en estas pacientes pues ya se debería considerar como después una suplementación pues como con estrógeno, una terapia como de reemplazo hormonal. Entonces, labios mayores y menores, estos son los mayores, los menores generalmente son más rosaditos, son un poquito más húmedos, en algunas pacientes puede sobresalir, en algunas pacientes no, y esto es totalmente normal. Entonces, miramos si están separados, si están unidos, si están secos o húmedos, si son simétricos, y las glándulas sebáceas papulares, que son como de texturita fina, que todas las personas las tenemos y que es totalmente normal. Y ya por último, entonces, hacemos como la palpación de estos tejidos. Tenemos que mirar que sean tejidos blandos y homogéneos. Cualquier masa, cualquier anomalía que encontremos, siempre se debe reportar como adecuadamente. Tamaño, simetría, como si está adherida o no está adherida, los bordes regulares o irregulares. Siempre tener en cuenta como todas estas características. Hay que tener muy en cuenta también como las glándulas de Bartolino, que son unas glándulas que están ubicadas como en la porción inferior de la vulva. Entonces hay que palpar como la porción posterolateral de los labios mayores y hay que comprimirlas entre el índice y el pulgar. Yo aquí tengo como no sé si se ve muy bien, tengo como un modelito. Entonces lo que hacemos es índice pulgar e ir tocando estas glándulas que están ubicadas en la parte de abajo. ¿Qué vamos a mirar? Hay inflamación, hay sensibilidad, hay masas, se siente como más caliente que las otras regiones como de la vulva, y si de pronto tienen secreciones. ¿Por qué? Porque estas glándulas de Bartolino se pueden inflamar y pueden supurar. Entonces es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta. También están las glándulas de Skene, que son unas glándulas que están parauretrales, es decir, al lado de la uretra. Y también lo que vamos a hacer es que vamos a tener la palma de la mano hacia arriba. Hay que insertar el dedo índice en la parte de arriba y como exprimir. Entonces vamos a ver cómo hacer este movimiento, como tratando de que de pronto salga algún tipo de secreción. Entonces siempre realizar presión como hacia arriba y hacia afuera, como intentando sacar. Ya en la parte como del introito vaginal, entonces separamos los labios, generalmente los separamos como con la mano no dominante y observamos el himen. Hay que pedirles a las pacientes que hagan valsalva, es decir, que pujen, que hagan como fuercita para mirar que de pronto no tengan algún prolapso. Sabemos que podemos tener rectoceles, de salida de la vejiga, entonces debemos siempre evaluar como que las pacientes hagan valsalva.
y que de pronto no puedan tener como una incontinencia de esfuerzo, que al hacer valsalva se les salga de pronto como un poquito de chichi. Listo. ¿Qué vamos a evaluar también? La parte del periné. Debemos evaluar si es una piel sana, tiene que tener unas superficies lisas y de pronto si tiene cicatrices. Si la paciente ha tenido partos, perdón, por vértice espontáneo, miramos aquí en esta segunda imagen que se ve como una pequeña cicatriz de un epicio, entonces también eso como que lo tenemos que anotar. Listo. Ya pasando a la parte de la especuloscopia. Entonces, el espéculo es como este dispositivo que estamos viendo acá, lo que les decía ahorita. Hay de plástico y hay pues como metálicos. Idealmente se debería escoger como el tamaño adecuado, pero en las pacientes menores de edad, generalmente si no es estrictamente necesario, y las pacientes no tienen como infecciones a repetición que han sido como que no responden como al tratamiento, entonces sí hacemos, pero en realidad no se debería hacer como con frecuencia, es algo que no se hace mucho. Entonces siempre tenemos como la misma talla de espéculo. Se debe lubricar el espéculo con un lubricante hidrosoluble. ¿Y qué vamos a hacer? Con la mano dominante vamos a coger el espéculo, entonces miremos acá en la imagencita que lo cogemos como del mango con todos los dedos, pero el dedo índice va sobre el extremo proximal de la valva superior. Como tenemos como unas valvitas, entonces yo le pongo el dedo índice encima, ¿para qué? Para yo evitar que el espéculo se me abra y que no pellizque yo de pronto alguna de las paredes vaginales de la paciente. Pues esto le va a generar obviamente dolor, entonces siempre hay que tener como precaución. En esta imagen no lo ponen, pero idealmente se debería hacer. Y ya los otros deditos de la mano dominante, entonces lo tenemos como en el mango. ¿Cómo se debe ingresar como el espéculo? Entonces yo separo los labios menores con la mano no dominante. ¿Y qué hago? Voy a meter el espéculo de manera como vertical, o sea, las valvitas como hacia arriba. Entonces yo inserto suavemente las valvas, aquí lo están poniendo pues como derechito, pero lo ideal es ponerlo primero como vertical y ya después horizontalizarlo. Entonces yo inserto las valvas a lo largo pues como del canal vaginal y lo que hago, o sea, los inserto así y ya lo que hago después es voltearlas para que las valvas se logren abrir. ¿Qué es importante acá? Hay que hacerlo de manera suave, no podemos como ingresar de una vez el espéculo, sino irlo haciendo y pedirle a la paciente que vaya respirando, como que se vaya relajando. ¿Para qué? Para que no tense los músculos y no sea pues como más doloroso para la paciente y pues obviamente al hacer fuerza va a generar una resistencia y no vamos a poder meter pues como bien el espéculo. Entonces, ahí sí, abrimos el espéculo, como lo vemos acá, en esta imagencita de aquí, presionando la palanquita, ellos tienen una palanquita con el pulgar, y ya una vez yo localizo el cérvix, generalmente está en la parte posterior, entonces, ¿yo qué hago? Lo bloqueo para que ya se quede como firme. Entonces, ¿qué debo evaluar en una especuloscopia? Debo evaluar el cuello uterino. La posición, como les había dicho, el cuello uterino generalmente está en la parte posterior y esto también nos va a hablar, ahorita se los voy a mencionar, como de la posición del útero. Entonces, generalmente entramos hacia abajo, la mayoría siempre están hacia abajo. El color debe ser un color rosado, que no esté eritematoso, que no esté edematizado, que tenga una superficie lisa, homogénea, que no tenga de pronto como pequeños punticos eritematosos. A veces podemos encontrar unos quistes que se llaman como los quistes de Nabot, que son unos quistes benignos, pero también debemos describirlos en caso de encontrarlos. Y las secreciones. Muchos pacientes, y como lo vamos a ver en la parte de infecciones vaginales, van a llegar a consulta porque tienen una secreción anormal en mayor cantidad, que de pronto sea purulenta, entonces tenemos que mirar qué tanta secreción tiene la paciente. También vamos a mirar como las paredes vaginales, qué color tienen, también deben ser como rosaditas y la superficie. Si miramos acá en las pacientes que no han tenido la menopausia todavía, son paredes un poquito más rugosas, pero siguen conservando como su color normal, su color rosadito. En pacientes posmenopáusicas, generalmente las paredes vaginales se pueden encontrar un poquito más lisas. Ya, esto. ¿Y cómo retirar? Entonces, después de que yo veo todo lo que tengo que ver y de memorizar, obviamente, qué es lo que yo encontré, en qué partes del cuello lo encontré, entonces ya desbloqueo el espéculo, acordemos que lo habíamos como bloqueado con el dedo pulgar y lo vamos a retirar de manera lenta y cuidadosa. Es importante que no cerremos las valvas a la fuerza, o sea, las valvas normalmente se van a ir cerrando conforme uno va sacando el espéculo.
Si yo las cierro antes de tiempo, puedo pellizcar a la paciente, entonces hay que tener mucho cuidado. Y hay que sacar el espéculo como hacia abajo, no hacia arriba para no de pronto generar algún trauma en la uretra. Entonces siempre hacia abajo de una manera lenta, suave, cuidadosita, y ya después cuando yo ya vea que el espéculo me está saliendo como el introito, ahí sí lo puedo cerrar. O sea, ya puedo poner como el dedo para cerrarlo y ya pues se desecha en caso de ser desechable. Ya posterior a la especuloscopia, ¿qué debemos hacer? Entonces, acordemos lo que yo les había dicho ahorita. Yo primero miro y ya después toco. Entonces, ¿cómo lo hago? Debo lubricar el guante. Lo mismo, debo separar los labios con el índice y el pulgar. Esto sí se hace con la misma mano. O sea, yo puedo no tener guante en la otra, aunque idealmente debería tener guante en las dos, pero podría no tenerlo. Siempre guante en la mano, obviamente, que voy a ingresar. Entonces, yo separo los labios, no sé si me ven bien, separo los labios y voy introduciendo los dedos. De manera suave también, pidiéndole a la paciente que respire, para que ella también se haga como partícipe de la sensación que está teniendo, que es incómoda. Y entonces, siempre tengo que mantener los otros dedos empuñados. ¿Para qué? Porque si como vemos, si yo tengo, por ejemplo, el pulgar, puedo o hacer presión en vejiga o de pronto llegar a estimular el clítoris. Entonces, siempre los otros dedos recogidos y solamente como estirados los dedos que voy a ingresar. La mano no dominante debe estar en pelvis. Siempre el tacto vaginal se hace de manera bimanual. ¿Para qué? Para yo tocar útero o poder tocar los anexos que generalmente nunca se palpan a no ser de que hayan alguna anormalidad. Entonces, yo meto los dedos de la mano dominante y con la otra mano estoy como en la parte del pubis de la paciente intentando como atrapar el útero entre las dos manos. ¿Qué debo hacer? Localizar el cuello con la superficie palmar de los dedos. Como yo ya sé dónde está, como yo ya vi que está hacia la parte posterior o si de pronto lo encontré hacia la parte anterior, entonces yo ya sé hacia dónde me tengo que ubicar mis dedos y sé más o menos qué es lo que yo esperaría encontrar. Entonces, ¿qué debemos evaluar? La pared vaginal, lo que había dicho, quistes, nódulos que de pronto tengan masas, que la paciente no tenga sensibilidad, o sea, que sea molesto pero no doloroso. Y la temperatura. También tengo que mirar el cuello uterino, la posición, que es lo que les había dicho yo. Generalmente el cuello uterino está en la parte posterior, pero también puede estar en la parte anterior o puede estar medial. La superficie y la consistencia, que sea como durito, más o menos como la punta de la nariz, es lo normal como en las pacientes que no están en gestación, o como el lóbulo de la oreja, que son en las pacientes que están embarazadas. Y la movilización de este cuello uterino. Entonces, cuando la paciente tiene como sensibilidad y dolor a la movilización del cuello uterino, yo digo que tengo un signo de Frankel positivo. Y esto me puede hablar de infecciones. Y también tengo que mirar como el orificio cervical externo, que esté cerrado, si es una paciente que es nulípara, es decir, que no ha tenido ningún parto, o multípara, que puede estar un poquito abierto. Y la posición del útero también, que entonces tenemos que ubicar lo que les había dicho yo, el tacto bimanual, ubicar la superficie palmar de los dedos en el hipogastrio de la mano no dominante, entonces entre el ombligo y la sínfisis del pubis, yo como que meto mi manito ahí como en cucharita y hago una presión hacia abajo. Y con los dedos, pues no los dejo en la posición en la que están, sino que intento como subirlos. ¿Para qué? Para que entre las dos manos yo logre atrapar el útero. Y pues como ya ahí podríamos mirar entonces si está anteverso, que es que el útero esté hacia adelante y el cuello uterino esté hacia posterior. Entonces miremos acá, si el cuello está posterior, quiere decir que el útero está hacia adelante porque él como que se acuesta sobre la vejiga. Y si está retroverso, entonces el cuello uterino va a estar anterior, o sea, yo elevo así, entonces cuello uterino acá, útero más abajo. Y listo, muchachos. Esto es como todo lo que por aras del tiempo, como lo que les tenía preparado para hoy. Esta es la bibliografía, yo se las mandé por el grupo. También otra como bibliografía que revisé fue el manual de Seidel, que sabemos que es como excelente para toda esta parte de semiología. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, siéntanse como en total libertad de preguntar. Y muchas gracias. Mari, yo creo que hiciste súper bien la exposición, pues abarcaste súper bien el tema, nos diste lo más importante para dar inicio a estas charlas, entonces felicitaciones. Gracias, vale. Sí, muchas felicitaciones, Mariana. De verdad,
súper buena charla, concreta, pertinente pues todo lo que nos comentaste en la charla. Genial, abriste de una gran manera pues este ciclo de actividades de nuestro grupo de interés. Muchísimas gracias. Listo, chicos, con mucho gusto. Acuérdense lo que les había dicho ahorita, o sea, que intenten como lanzarse, logren como exponer, aprovechemos estos espacios para que sea un espacio de conocimiento para todos, que si de pronto tenemos algún tema que nos interese aprender, que de pronto digamos como, de esto no sé mucho, pero si puedo leer y si tengo una buena asesoría como de los residentes o de los compañeros que están un poquito más arriba, lo quiero hacer, quiero lanzarme como para que el semillero crezca para todos. Si de pronto tienen alguna duda, me avisan. Y si no, pues ya, entonces eso sería todo. Niños, antes de salirse, porfa, llenen la asistencia que está aquí en el chat